Este fue el hotel de anoche. Estamos en una ciudad en Letonia llamada Liepāja, si se pronuncia así correctamente. Ya llegamos a Letonia en este pichirilo que nos ha traído por el recorrido del Báltico. Se ha portado muy bien el carrito. Y quiero mostrarles algo muy importante que yo jamás me imaginé que iba a encontrar en estos países del Báltico. A pesar de que se sabe que están en el Báltico, pero hasta no ver, no creer. Vea esta ciudad como se ve por detrás de mí. Y miren cómo se ve por delante de mí. Este caminito de aquí no conduce al Huila, pero conduce a un lugar de belleza semejante. Y es que, miren este sitio, Liepāja. ¿Ustedes conocen esta ciudad? Yo no tenía ni idea. Lo que venimos a investigar queda allá, al fondo. Estamos en la tercera ciudad más grande del país. Aquí hay alrededor de 70.000 habitantes. Y es una ciudad importante también por su puerto. Un lugar con mucha historia, increíbles playas y algunos sitios abandonados que nos regalan una visión de su pasado tan importante. Un factor común de los pueblos de esta región del mundo es la tranquilidad que se vive por acá. Países de la Unión Europea, con muchos rinconcitos que me recuerdan al estilo de vida canadiense en muchas maneras, de muchas formas, solo que con una gran ventaja, y es algo que vamos a descubrir un poquito más allá de esa estatua. Una gran estatua de una mujer que como Alfonsina nos apunta en dirección al mar. Por la blanda arena que lame el mar. Y no a cualquier mar, no a cualquier playa. Esto es que es de ver para creer. A uno le hablan mucho de Europa y la vaina, pero en el norte, en el noreste europeo, ¿no? En la parte noreste del continente, ¿cuándo se iba a imaginar uno que existieran este tipo de playas tan increíbles? Kilómetros y kilómetros de arena blanca, con un clima agradable en verano. Obviamente esto en invierno debe ser un congelador. Esto no tiene sentido. Vea estas playas en Letonia, para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces uno cae en el error de ir a las playas más populares porque se supone que son allá, ¿no? Y eso está lleno de gente, son carísimas y no son tan chéveres. Y vea esto, todo lo contrario, no tanta gente, no tan caras y mucho más chéveres que muchas otras playas allá afuera. A lo cual toca armarse de valentía, quitarse los chiros y mirar si aguanta meterse al mar. Debe estar helado, pero solo hay una forma de averiguarlo. Usted me dijo que yo quiero ir a la playa, que yo quiero ir a la playa, que por favor, que la playa y la playa. Bueno, vamos a comparar playa iraní versus playa de Letonia. A ver cómo nos va. ¿Ve que está helada? Frita, no, eso está congelado. Eso sin mente, eso toca darle ya así, boom. Vamos a dejar los chidos por aquí y vamos a enfrentar esta nueva realidad. De una, sin mente, hasta el cuello, está helada. Si ven, ella camina y camina y camina hasta el fondo allá y el agua no llega ni a la rodilla. Es un agua súper pandita. El frío se va acomodando, dice que se va acostumbrando al frío, pero es que si se fijan yo tengo chaqueta. Solo hay una forma de averiguar esto. Yo confieso que soy muy gallina para el agua fría, pero muy gallina. Y nunca me había preparado para meterme al mar quitándome una chaqueta que es para el frío, ¿no? Como dijo Khaled Morales. Llegó la hora de la verdad. ¿Qué hay? Aguamala, medusas. Pero son chiquititas. Ay, son chiquiticas, pero uno no la puede pisar. No. Y están ahí nomás. A ver, prueba. Oiga, pero ahí hay una aguamala, acá hay otra, acá hay otra. Ya eso es para mí suficiente, vamos a echar reversa. Pero no está tan fría el agua, o sea, está fría, pero no tanto como yo creía. El problema es que está lleno de medusas. Yo no sé si se alcanza a ver bien, pero échale ojo a esto aquí. Y es que está ahí nomás de mis pies. Bueno, vamos para allá porque hay gente en el mar, ¿no? Aquí ya encontramos una sección. No, este está repleto. O sea, esto es una medusa. Esto es otra. No pinta bien. Oiga, muy bonita la playa y todo, pero da un poquito de miedo meterse al mar. Sin embargo, la gente sale, ella está ahorita ahí y ve al señor allá al fondo, se ve que el agua no le llega ni a los tobillos. Y el man tranquilo. ¿Somos muy gallinas o será que eso no pica? Son inofensivas. ¿Sí? Son muy chiquitas para hacer daño. O sea, tienen un aguijón pequeño. O sea, mira hacia el frente. ¿Y ya? Y píselas. Bueno, dale pues. Venga pues. Es que ¿quién graba? Toca que alguien grabe. Bueno, esta es nuestra señal, a la de Dios. Y con mucho cuidado, no pisarlas, porque ahí están, o sea, la veo, las estoy esquivando con el pie. ¿Qué es esto, por Dios? Oiga, pero sabe que psicológicamente es chévere porque estoy tan concentrado en que no me maten, que se me olvida que el agua está helada y ya la tengo hasta la rodilla. Y vean cómo se ve transparente. Se ven mis pies, se ven las medusas todavía. Es increíble, se siente súper pura esta agua del Báltico. Jamás me imaginé que iba a meter mis pantorrillas en un lugar así. Pero sí o no, que el agua está fría pero rica. O sea, es como un frío refrescante.
Como cuando uno se toma un vaso de agua helado, así que refresca, eso es. Pues el momento de la verdad ha llegado, así que la gente lo pide, la gente lo quiere. El agua hasta el cuello, queremos ver, de un chapuzón. ¡Pum! El agua hasta el cuello, el agua hasta el cuello. ¿Cuál es mi recompensa en este caso? Que lo diga la gente en los comentarios cuál es la recompensa si el agua llega hasta el cuello. Heladito. Lo que ellos digan en los comentarios es la recompensa. Pero después tú. Bueno, hágale pues. Pero si lo hago yo, entonces ya no hay recompensa porque estaremos empatados. Usted escoge. Bueno, ¿qué voy? Uno. No, espera. Ve que el señor allá está pendiente. El señor quiere ver. Bueno, listo, completa. 2. 3. ¡Delicia! ¿Sí? ¡Epa, no es salada! ¿Cómo no va a ser salada? ¡No es salada! Casi no es salada, o sea, mínimo de sal. Las de Irán Pero eran mínimo. mucho más, ¿no? Esta es... Sí, es una salecilla. Claro. Es una sal tenue. Bueno, pero ya se metió una vez, ya se puede meter 2 veces, ¿no? Ya es más fácil la segunda. ¿O no? Bueno, muchachos, en los comentarios, ¿cuál es la recompensa? Lo logró con esta agua tan fría. Lo que ustedes pongan, ya saben. ¿Y yo qué gano, pues, con...? Bueno, que la gente diga que se gana. 1, Señor, lo quiero mucho. 2, Qué pereza. 1, 2 y 3. ¡Completo, tramposo! Ah, completo. ¡Claro! Se congeló. Ahí donde lo ven se congeló. Está rico, se sufre pero se goza. Las playas del Báltico han sido la sorpresa de este viaje. Estuvimos en el video anterior en el istmo de Curlandia, frontera con un pedazo de Rusia que está atrapada entre países de la Unión Europea, pero que comparte el mismo mar y las playas son muy parecidas. Pondría yo a estas playas como las playas más lindas que yo haya visto en mi vida. De verdad que 10 sobre 10. Para que la próxima vez que usted piense en ir a la playa a algún lugar, ya sabe que por aquí la cosa es de alto nivel. Pero la cosa es de alto nivel, no solo en cuestiones naturales y de playas y de agua y de mar, sino también a nivel histórico. Vamos a ir a recorrer unos lugarcillos escondidos que tienen por aquí. Parece ser que las medusas estaban amaestradas, ¿no? Como que están acostumbradas a la gente porque Andrea tocó un par con los pies y ¿qué? Me hicieron cariñito, me hicieron así. Sin problema. Sin problema. ¿Y qué tiene que ver Puerto Rico con Letonia? Vamos a descubrirlo por aquí, porque desde que hicimos el recorrido en Puerto Rico no veía yo algo semejante y que está conectado con la historia. Fuimos a Puerto Rico hace un buen par de años, donde descubrimos los búnker abandonados de los gringos allá en Puerto Rico para la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos a hacer también algunos descubrimientos de los búnker que ahora yacen abandonados en Letonia, los cuales algunos de ellos también comparten esa misma historia en el tiempo. Me siento como en aquel entonces, caminando entre el pasto, descubriendo algunos asuntos que nos van a contar algunas historias. Wow, pero esto está un poco más agresivo de ingresar. La verdad es la primera vez que yo vengo acá y hay como una entrada. Es un poquito intimidante porque toca agacharse bien para entrar a un sitio que pues yo nunca he estado en mi vida, ¿no? Y si se fijan, pues esa es la entrada del búnker. Está completamente oscuro, no hay nadie aquí. Wow. Son puras puertas al lado y lado y al entrar escucho una vibración muy fuerte. Estoy mirando atrás de la cámara porque yo no puedo ver con mis ojos. Está muy oscuro y da mucho miedo. Esos son pasillos y callejones profundos hacia allá, hacia el infinito. Seguramente aquí guardaban armas, tenían prisioneros, podían hacer lo que se les diera la gana. ¿Qué es esto de aquí? Hay más habitaciones. ¡Wow! Es increíble cómo esto es tan largo el camino. Vamos a ver hasta el fondo qué más hay. Aquí termina el búnker. Parece ser que esta es la última habitación de él. Y este es simplemente el primero de varios lugares que esconden secretos, tanto del Imperio Ruso como de los soviéticos, que cuentan la historia de esta región del mundo tan interesante, ¿no? Vamos a ver qué más hay por ahí. La cámara está llena de telarañas. Increíble. Yo me imagino que yo también debo tener telarañas por todo lado. ¡Qué experiencia entrar ahí! No se imagina uno que en este pedacito de concreto que hay aquí, que usted puede subir y caminar sobre él. Desde aquí arriba está lleno de pasto. Todo este pasto es el techo del búnker que acabamos de explorar. Uno jamás se imagina que hay toda esa infraestructura aquí justo por debajo de mis pies, ¿no? Y allá hay otro. Toda esta pequeña vía que nos lleva al mar está llena de búnkers. Increíble.
Sentí escalofrío todo el recorrido que estuve ahí metido en esa vaina. Vamos a ver qué más hay por ahí. Quiero agradecer a la eSIM de Holafly que me ha acompañado durante toda esta aventura. Instalé la eSIM de Europa que abarca muchos países, porque si usted viene a este continente y va a ser varios países, la mejor opción es una eSIM de Holafly Europa. Con esa va a abarcar países como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Suecia, Suiza, hasta Ucrania, hermano. Con una sola eSIM, usted tiene cobertura y datos en su celular para múltiples países. Datos ilimitados, mapas, para buquear hoteles, para alquilar el pichirilo, para estar bien comunicado. Y lo mejor de todo es que usted la instala en su celular antes de viajar, toma el avión, llega al destino, quita el modo avión y ya está comunicado. Así que ya lo saben. eSIM de Holafly, antes de salir de viaje, recomendado que la instalen. Ahí les dejo el link en la descripción y con el código promocional Planeta Juan, 5% de descuento para cuando la vaya a comprar. Así que con la eSIM de Holafly instalada aquí, vamos a seguir el mapa y vamos a continuar con este recorrido por el Báltico. Porque la historia no termina aquí. Bueno, esto hoy en día lo tienen hasta con mapa, ¿no? Estamos aquí. Vamos para acá, una fortificación en el mar Báltico. Ahí voy a dejar el carrito y justo enfrente se instaló un camión de la policía. Pues quién sabe qué estará pasando ahí, o quién sabe para qué viene la gente a estos lugares también, ¿no? Allá hay otro búnker escondido. Todo este camino está lleno de búnkers rusos en Letonia. Vamos a ver ese que tiene como una gran entrada. Vamos a entrar a este otro que por el césped y por lo largo se nota que como que no entra mucha gente por aquí, pero este césped está tan largo que fácilmente podría estar lleno de culebras. Toca caminar con cuidado. Ya sobrevivimos las medusas, vamos a sobrevivir las culebras. ¡Wow! ¡Qué loco este lugar! Es un caminito largo lleno de todas estas fortificaciones, puro control militar. Vamos a entrar aquí a ver cómo luce. Este no está tan dramático como el anterior, o por lo menos eso parece. Estos ya son puntos de control militar, pero acá hay unos huecos bien profundos que van hasta bien abajo. ¿Hasta qué tan abajo llegará esto? Miércoles, es profundo, profundo. Hay como 1 metro, 2 metros de profundidad. Y tenían estos grandes ganchos ahí como para dejar colgando algo o a alguien. Es increíble. Y lo mismo de lado y lado, ¿no? Aquí hay otro. Vamos a mirar un par más a ver qué tal. A esto de aquí la gente de Letonia lo ha llamado el Camino de la Libertad. Es un recorrido histórico que nos permite ver varios sitios clave que nos cuentan la historia de este país, la historia de este pedazo del continente europeo. Vamos a encontrar muchas estructuras abandonadas en el camino, estructuras que narran la fuerza de los rusos y de los soviéticos en aquel entonces. Todas estas fortalezas militares lucen igual en este pequeño camino. Todas tienen aquí a los lados esos pequeños abismos donde seguramente servían para almacenar de pronto alimentos y tenerlos ahí bien conservados en el frío, de pronto armamento, de pronto para colgar patas arriba a algún espía que cogieran ahí en el camino, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que nuestro camino continúa por allá. Vamos a seguir a este gigante, porque ese gigante nos apunta al mar donde hay unas situaciones interesantes. En esta región también hay una importante prisión, la prisión militar de Karosta. Esta prisión fue utilizada tanto por los rusos en el Imperio Ruso como los soviéticos años más tarde. Un lugar que iremos a conocer al detalle en el próximo video, que no se lo pueden perder. Así que los invito a que se suscriban a este canal y hagan parte de la familia. Estamos a punto de llegar a los 3 millones de suscriptores, porque póngale cuidado a esta estadística. Un poquito más del 70% de ustedes no está suscrito al canal. Así que suscríbanse ahora mismo para que cambiemos esta estadística y para que sigamos recorriendo el mundo y me sigan acompañando en estas aventuras. Esta caminata es encontrarse sorpresitas así. Estamos en el bosque, vea, puro verde, entre matas. Puro verde aquí y allá, y se ve una puertica. Uno dice, bueno, una puertica, vamos a entrar a ver qué. Usted entra y, oh sorpresa, la puertica es un larguero al infinito, llena de canales, de puertas, de habitaciones, que todo esto está construido bajo tierra. Y yo no creo que pueda ir hasta allá, pero se ve la luz en el fondo. Y pues completamente abandonado desde los tiempos en que cayó la Unión Soviética. La vaina aquí es que yo no le tengo miedo a los fantasmas ni a los muertos, le tengo miedo a los vivos. Uno no sabe, pues, a quién se vaya a encontrar uno por aquí, ¿no? Bueno, a los fantasmas también se les tiene un poquito miedo, tampoco digamos que no. Y es que estos son pasillos y pasillos que nos llevan hacia ningún lugar en especial. Y hay que tener mucho cuidado por donde se pisa, porque vea, ahí hay un hueco de yo no sé cuántos metros de profundidad. Para eso han puesto esta madera aquí. Ay, vea, este está cerrado. Ese no lleva a ningún lado, pero ahí hay una puerta. Pero aquí, si hay un hueco muy profundo, más o menos unos 3 metros. Si uno cae ahí,
buena suerte a ver quién lo saca, porque una vez más, de aquí puede gritar y gritar, y allá afuera nadie lo va a escuchar. Qué loco este lugar. Me pregunto yo cuánta gente se habrá caído ahí, qué historias ocultas y oscuras tendrá la gente de Letonia por contar de este lugar. Tocaría hacer una búsqueda en las noticias de este país. No sé si ustedes encuentran algo, nos lo dejan saber. Yo estoy seguro que alguien en algún momento se tuvo que haber caído en esos huecos. Don Quijote, ya vamos. Por la blanda arena que lame el mar. Es alucinante. Vea, otro búnker aquí escondido entre la hierba, que desde afuera pues, se ve pequeño, pero si nos metemos, esta hierba pica y raya la piel. Bueno, si nos metemos, pues sí, es pequeño. ¡Wow! Pero ni tanto. Cero pequeño. Desde afuera se ve pequeño. Es que esto da la curva y se mete por allá. Aquí está este espacio. Ahí termina el búnker. ¡Ay, mentira! Es que es muy difícil saber dónde terminan estos pasadizos, porque aquí a la izquierda hay un pequeño callejón que nos lleva a más allá y más allá. Y más abajo y más abajo. Es una cosa bastante escalofriante. Meterse por allá solo y tan oscuro, no creo que sea buena idea. Uno no sabe hasta dónde llega y qué cosas hay por ahí escondidas, ¿no? Vamos a ver si podemos entender la dimensión de ese búnker escondido. Pero, ¿qué pasa ya desapercibido, no? Al encontrarnos esto de fondo, vea esas playas. Esto no tiene sentido, amigos. Yo no entiendo más nada. Playas así de hermosas donde hay 2 personas nada más. Hemos llegado, amigos, a una de las partes principales de este parque, que, sí señores, además esta ciudad se le dice la ciudad de los vientos, por eso es que tenemos esto aquí. El mejor lugar de Letonia para instalar energía eólica es esta ciudad. Peligro, tierra peligrosa, cuidado, vea. Opasno, Opoleni, amigos, pilas ahí. Y es que aquí la erosión ha hecho de las suyas, el viento, el mar y los años. Todas estas fortalezas militares rusas, pues de ellas no queda nada. Queda esto. Y nada más, está completamente destruido ya. Tantos años de abandono y en un lugar donde se requiere, ¿no?, que tengan buen mantenimiento, pues el resultado es este. Esto es en esta playa un larguero y un sinfín de estructuras militares abandonadas y destruidas de los rusos. A los rusos tal vez no les gusta que haga este video mostrando su fuerza militar abandonada y tan débil, pero pues invítenos allá a su país para ver entonces las nuevas instalaciones. Yo con gusto voy a grabarlas, pero tampoco dejan. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí era el mando de control, las operaciones hacia el Báltico para protegerse durante la Primera, la Segunda, todas las guerras, para proteger también la identidad y al pueblo soviético con buena vista al mar. Aquí están, vea, ya a la luz del día los ganchos que nos llevan hasta bien abajo al primer piso de esta base. Esos ganchos tal vez aquí servían de poleas para pasarse el sanduchito y la Coca-Cola de un piso al otro. Aquí los tenemos, vea, oxidado, bien instalado. Y de aquí unos 2 metros, 3 metros de ahí para abajo. ¡Qué belleza de mar! ¡Qué belleza de arena! ¡Qué belleza el color del agua! Qué belleza de país y qué belleza de recorrido por el Báltico, donde encontré estas escaleritas que llaman mi atención. Pensé que ya nos íbamos de acá, pero descubre uno una cosita tras otra. Estamos en el techo de uno de los búnkers, bueno, uno de los fuertes militares, ¿no? ¡Vea esa vista! No, es que esto es divino, esto es divino. Y todas las playas del Báltico aparentemente son así, las que yo he conocido todas son así. Es increíble. Yo no sé la gente por qué no viene a visitar estos lugares. Ahí se los dejo para que lo pongan en su lista. Ahora sí, nos esperan un par de horas de recorrido, no hay tiempo que perder. 1 hora y media hacia el norte, el noreste de Letonia. Estamos en una ciudad llamada Ventspils, creo que se pronuncia así. Este es uno de los puertos más importantes del Báltico. Y esta ciudad cuenta con una actividad marítima muy importante. No importante no solo para la ciudad, sino para el país. Inclusive por acá hay una zona libre de impuestos. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué tiene que ver esto con la India? ¿Qué tiene que ver esto con Nueva Delhi? Pues sí, esta pequeña ciudad en Letonia tiene mucho que ver con la India. Porque como asimismo allá en la India la vaca es sagrada, aparentemente en esta ciudad también lo es. Pero es que esto no es una vaca, esto es un vacononón. En esta ciudad, por razones que no entiende ni la abuela, aman a las vacas. Y acá hay una vaina que se llama algo así como el Festival de la Vaca, donde cada año vienen artistas de todo el mundo a dejar su vaca con algún tipo de temática especial, ¿no? Esta de aquí es la vaca viajera. Sí, se dan cuenta, la vaca viajera está llena de estampillas de Chicago,
de Praga, de Londres, de Bruselas, de Zurich, de Estocolmo. Una linda y gigante vaca a la que la gente viene a ponerle estampillas de su país. Inclusive tenemos estampillas de Tokio, de Auckland, allá en Nueva Zelanda, Sydney. Vaya lugar tan particular. Nos hemos pegado un viaje al otro lado del mundo para apreciarle el trasero a esta enorme vaca. Y todo lo largo de este camino está curiosamente decorada con muchas de estas. Acá tenemos otra vaca que representa la cultura local de las costas de Letonia. No sé cómo sea la vida en el campo aquí, pero se nota que la gente en este país tiene al toro bien agarrado por los cuernos. Acá tenemos la vaca de piedra, que de lejos parece que estuviera hecha con piedras, ¿no? Pero usted se acerca y no es nada más que una pintura. Nos engañaste. No puede ser que esta ciudad solo sea estatuas de vacas y vainas así. Ahí hay un mirador. Vamos a subirlo a ver qué más hay. Desde arriba tiene que verse algo distinto, ¿no? No jodas que nos pegamos semejante viaje para ver un poco de vacas de mentiras. Fueran ojalá vacas de verdad. Entretenimiento para grandes y chicos. De pronto desde allá se ve la vaca voladora. Yo ya no sé ni qué esperar de este lugar. Lo que sí es seguro es que aquí deben tener el mismo tipo de playa súper linda como todo el Báltico lo hemos visto. Vamos a ver si desde arriba se ve. Aquí hay un poco de chicos de escuela y de vaina. Yo la verdad no entiendo muy bien qué está pasando. Hay un poco de chicos de colegio, pero ya se bajaron, no hay nadie en esta torre. Pues supongo yo que puedo subir así nomás. Y si no, que me griten y me digan qué hay que hacer, porque no entiendo el idioma de acá. Bueno, desde aquí se ve toda esta ciudad. Más o menos, es un kiosquito aquí, está cerrado. Pero sí, no, es que las playas de aquí es una cosa alucinante. Este lugar del mundo es así, vegetación con arena, a todo lo largo de la costa el infinito, con un mar frío pero refrescante, cristalino, hermoso. Y en esta ciudad pues decorado con industria, ¿no? Porque aquí está el puerto. Todo esto, algunos hoteles industriales, allá se ve el puerto como tal, decorado curiosamente con vacas inertes, de las cuales, vamos a ver la última, buscando las vacas aquí en el mapa. La última vaca que vamos a ver, queda como a 5 minutos para allá. Todo yo me imaginé, menos que iba a estar en Letonia buscando vacas de mentiras. Y con esta nos despedimos de esta simpática ciudad, la vaca policía. Cuenta la leyenda que Juan encontró una vaca con alas y se fueron juntos a recorrer la Vía Láctea.